entrando muy tarde. Oscar Vázquez, ¿no estás ahí? Bueno, mientras llegan más compañeros, me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Mientras llegan más compañeros, quiero comentarles que hoy vamos a empezar la segunda unidad de nuestro curso. El curso consta de 3 unidades, pero hoy empezamos con la segunda. Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy es la producción. Después vamos a ver población y... Bueno, sí, Oscar.
Perdón, compañero, yo estaba hablando y creo que no me estaban ustedes escuchando. Hola, Ah, profe. No, desde que inició la clase no hemos escuchado nada. Híjole, no, desde que dijo que iba, bueno, le marcaron y se silenció desde ahí. ya. Bueno, hubo un problema ahí. Entonces yo estaba comentando que la Facultad de Economía tiene su historia, que cuando se fundó en los años 30, su plan de estudios se caracteriza por estudiar la producción. O sea, es una formación histórico-estructural porque recurre a la historia de la producción. O sea, estudia la producción en su trayectoria histórica, cosa que no hace ninguna otra universidad del mundo, ni de América Latina, ni del Caribe, porque la mayor parte de las universidades del mundo se dedican a estudiar el área del consumo o los mercados. Entonces comentaba yo de una alumna que tuve, que se llama Carolina, que ahorita ella ya terminó su doctorado, se metió al Colegio de México, hizo su examen y lo pasó. Y cuando ya estaban en el primer semestre, le dijeron, mira, tú tienes que hacer un tema de tal cosa, vas a estudiar el consumo de tal producto en México. Y ella dijo, oigan, pero si tanto trabajo que me costó para que ustedes me digan que tengo que estudiar, pues no. Y entonces esta compañera se retiró, regresó a la división de posgrado, hizo su examen y lo pasó, hizo su maestría y ahora ya está concluyendo su doctorado. Pero ella fue a meterse a la boca del lobo porque no sabía qué era lo que se estudiaba ahí, o sea, nada más hizo el examen y pensó que era llegar y ahora no, o sea, cada escuela tiene su sentido. Entonces, lo que hacen las escuelas es de que o estudian la producción o estudian el consumo, los mercados. Entonces, casi todas las escuelas en el mundo estudian más el mercado, el consumo, que la producción. O sea, las únicas escuelas que hacen referencia en México al estudio de la producción son escuelas como la UAM o el POLI, por ejemplo, que le dan cierta importancia a la producción, aunque su plan de estudios no se parece al de la facultad porque también ellos tienen problemas de cómo estudian los temas. Entonces, por ejemplo, la UAM trata de hacer una combinación mixta entre producción y consumo. Y el POLI también le da más o menos una tendencia de ese tipo. Aquí no, en la facultad no, aquí digamos, el tratamiento histórico que se da por los planes de estudio es buscar el estudio de la producción y su trayectoria. Y para eso te apoyas en la base teórica que es economía política y teoría económica para entender cómo se desarrolla la producción en nuestro país. Entonces, esa formación se extiende al posgrado, a la maestría y al doctorado, donde también se da énfasis a la producción. Entonces, cuando tú estudias la producción, es muy importante que entiendas cómo se relaciona con el aspecto social y el aspecto político. Por ejemplo, en el aspecto social, tú te das cuenta que cuando la producción se desarrolla en un país, la producción capitalista va creando desempleo, porque se van usando más máquinas en la producción, más materias primas, más edificios, y se va usando menos fuerza de trabajo. Entonces se va creando un ejército industrial de reserva que es el desempleo, y del desempleo nace la pobreza, y de la pobreza nace de la delincuencia. Si la gente tiene que comer. O sea, sensatamente, alguien que se queda desempleado y no encuentra trabajo, o sea, no se va a matar. Va a ser muy raro que se va a matar, el que se va a suicidar. La mayoría de la gente busca subsistir, y la forma de subsistir es la prostitución, el secuestro, el robo de autos, todo tipo de actividades ilícitas, o bien, en la mejor de los casos, pues vas y pones tu puesto como en un tianguis y tratas de ganar la vida trabajando en un tianguis, o bien pones un negocio propio si tienes iniciativa, tienes conocimiento, tienes cierto dinero, pones un negocito y ahí te la llevas. Pero mucha gente no busca hacer eso, sino que tratan de resolver de manera inmediata su situación recurriendo al robo, recurriendo al secuestro, recurriendo al robo de autos, recurriendo a esto o aquello. Bueno, hasta de las mujeres hay gente que vive, o sea, los padrotes, como decimos así en el barrio, o sea, la trata de personas, pues viven de las mujeres, de las niñas, de los niños.
Entonces, todo esto son procesos que tienen que ver con la producción. Entonces, yo recientemente estoy platicando con una de mis cuñadas en su casa, y llegó su hermana, y me comenzó a comentar pues, que ella ya llevaba, que se había aburrido de los hombres porque dice que de todos no se hacía uno. Ella tuvo como 3, 4 maridos, tuvo hijos con ellos, pero que de todos no se hacía uno y que había quedado ya desencantada y que por lo tanto ella ya no pensaba jamás volverse a juntar ni a casarse con nadie. Entonces comenzamos a platicar y luego comenzamos a hablar de las parejas swingers, del poliamor y de muchas cosas. Entonces una de mis sobrinas me dice, oye, tío, dice, ¿y tú por qué tienes que hablar de esas cosas? Dice, pues si eso no se estudia en economía. Le digo, claro que se estudia en economía, son procesos sociales que derivan de lo que pasa en la producción. O sea, tú no puedes explicarte los divorcios si no tienes una idea clara de cómo es la relación entre la producción y los divorcios. O sea, para que haya estabilidad familiar, primero que tienes que tener es casa, trabajo, ¿sí? Si no tienes eso, pues no puedes tener una vida estable, porque si te falta la casa y te falta dónde vivir, pues no que vivas en el aire. Entonces, tienes que tener casa, tienes que tener una vivienda y trabajo para poder subsistir. Entonces, estos son temas que tienen que ver con la producción, ¿sí? Gran parte de los divorcios en este país obedecen a condiciones económicas. Entonces, la producción es fundamental para entender mucha desintegración familiar que hay en el mundo, el desplazamiento de las personas, etcétera. O sea, la gente, ¿por qué migra del campo a la ciudad o por qué se va de un país a otro país? Pues porque busca mejores condiciones de vida y tiene que ver con la producción. Entonces, lo que se trata es que entiendas la relación entre producción y fenómenos sociales y políticos, ¿sí? Eso es lo que importa que tú entiendas para que te des cuenta cómo la sociedad, conforme el capitalismo va desarrollando, también va creando fenómenos sociales, políticos, que derivan de la producción. O sea, son parte de la producción. Entonces, lo que hace la Facultad de Economía es que le da mucho énfasis a la producción. Y su plan de estudios es eso, un plan de estudios histórico, estructural, porque estudia la trayectoria de la producción capitalista, pero lo estudia desde la estructura productiva. Esa es la diferencia con otras facultades y universidades del mundo, para que ustedes el día que quieran hacer una maestría y un doctorado sepan a lo que van y no les vaya a pasar lo que a Carolina, que tuvo que perder un año o más tiempo para poder reintegrarse otra vez a la facultad y terminar su maestría y doctorado, porque fue a perder su tiempo a una escuela que no era lo que ella quería, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda que me quieran plantear sobre qué es el plan de estudios de la Facultad de Economía. No, pero Entonces, ¿enfocado a qué está? ¿Cómo? Sí, compañero. Entonces, ¿enfocado a qué está? No te escucho, no te entiendo tu pregunta. Ajá, ¿a qué área entonces estaría más enfocada el plan de estudios de la facultad? O sea, la facultad está enfocado sus estudios a la producción, ¿sí? O sea, ¿cuál ha sido la trayectoria de la producción en el mundo y en el caso particular de México? Eso es lo que estudia. Por ejemplo, nosotros en Estructura Económica Mundial estudiamos la trayectoria de la producción capitalista en el mundo desde el periodo de entreguerras, desde 1914 hasta la fecha, ¿sí? En materias como economía mexicana, pues estudian la historia de la producción en México desde los años 40 hasta la fecha. Y así por el estilo. En el ITAM, ahí le dan énfasis al mercado. O sea, ellos estudian temas que tienen que ver con el mercado, con el consumo. Lo mismo el Colegio de México, ¿sí? El CIDE, por ejemplo, estudia temas que tienen que ver con la administración pública, con la trayectoria del Estado en México. Le da más énfasis a la cuestión del estudio del Estado. Y lo que es digamos, la visión pragmática de lo que es el Estado. Y la facultad lo que le da peso es al estudio de la producción. O sea, su plan de estudio está hecho así. Luego hay directores que se confunden
que no conocen la historia de la facultad, no la entienden y entonces empiezan a crearse marañas en la cabeza y a querer cambiar el plan de estudios. Y cuando le quieren dar una orientación de tipo neoliberal o neoclásica, pues inmediatamente le caen al cuello al director y le paran su proceso. O sea, no puede cambiar nada. Por ejemplo, el actual director, él se propuso cambiar el plan de estudios, lo cual era muy bueno, pero cometió un error. De categoría económica le daba 8 semestres y de economía política le daba 6. Entonces le pararon el plan de estudios y dijeron, oye, si el mundo está yendo a la izquierda y tú estás yendo a la derecha, pues no puede ser esto. Y se quedó el plan de estudios ahí truncado. Y luego vino la pandemia, pues terminó con la idea de que el plan de estudios, y este plan de estudios ya no se va a cambiar. Al menos con el director actual ya no se va a cambiar. Porque cometió ese error de darle más juego a un área y castigar a otra área. Cuando si él hubiera puesto en la misma igualdad de condiciones a teoría económica y economía política, no hubiera pasado nada. El plan de estudios hubiera transitado rápidamente. Pero ¿qué pasó? Que ahí hubo un problema. Darle 8 semestres a un plan de estudios y 6 a otro. Ahí se trabó la discusión y ahí se quedó. Y no va a cambiar ya con el director, porque él ya hizo compromisos con la gente que le prometió 8 semestres y eso no van a estar de acuerdo con que venga, con que él les diga, ahora saben qué, pues fíjense que para que el plan de estudios transite les va a dar 6 a ustedes, lo van a mandar al carajo. Entonces ya no va a transitar ese plan de estudios en el marco de su dirección. Entonces, así están las cosas en la facultad. Entonces lo que vamos a estudiar hoy es la producción. Y es muy importante que ustedes empiecen a estudiar México, porque si algo deben de manejar es México, ¿sí? Es la economía de México, es lo que más deben de manejar. Obviamente que también el referente internacional es fundamental, porque si no, tú no puedes entender muchas cosas de México si no estudias lo que es la economía mundial. Entonces, ambas áreas, tanto la economía mundial como la economía mexicana, son cosas que tienen que estudiar ustedes todos los días, así como si fuera la Biblia. Todos los días estar estudiando México y el mundo. ¿Sí? Porque de eso depende que seas un buen analista. O sea, nosotros lo que hacemos es análisis económico. O sea, nosotros no nos dedicamos a manejar computadoras. No nos dedicamos a andarle cargando las maletas a ningún político. Nosotros lo que nos dedicamos es a hacer análisis económico. O sea, entender la realidad en sus diferentes dimensiones, en su dimensión general y en sus dimensiones muy particulares o micro particulares, pero siempre haciendo análisis. Entonces, tú cuando llegas a un negocio, a una empresa o a una oficina gubernamental, tú vas a adaptarte y vas a realizar lo que se hace ahí. ¿Y qué se hace ahí? Pues se hace análisis económico, en lo fundamental, ¿sí? Y se vuelve tan repetitivo porque lo que se hace ahí es siempre lo mismo. Entonces se vuelve repetitivo, sí, pero eso es lo que se hace ahí, esa es la función que tiene asignada esa secretaría o ese despacho de economistas, es lo que tiene asignado a hacer lo que le piden ahí. Entonces tú tienes que adaptarte cuando llegas a un trabajo a lo que se hace allí, ¿sí? Y mientras más formado académicamente estás, es más rápido tu adaptación, porque entiendes más fácilmente lo que se hace ahí. Y mientras menos formación académica tengas, más difícil te hace tu adaptación a ese trabajo, ¿sí? Y ahí te dan un par de semanas para que te adaptes, porque el jefe lo que quiere es que le saques el trabajo, no que le generes problemas. O sea, te lleva ahí para que le saques el trabajo, no para que tú le generes problemas. Entonces, si tú lo generas problemas, pues te pasa personal, para que te digan que muchas gracias por haber participado. Entonces, tienes que tener seriedad en tu formación académica para que cuando llegues a un trabajo te puedas adaptar fácilmente a él porque entiendes qué se hace allí. Y tienes conocimientos, entonces es más fácil adaptarte a lo que se haga ahí a que si no los tienes. Entonces, cuando tú ejerces tu carrera, lo que más te hace falta es formación académica. O sea, lo que más te hace falta son conocimientos. Y tienes que irlos adquiriendo sobre la marcha, porque ya no hay chance de que te pongas a estudiar seriamente tus materias cuando debiste haberlo hecho. Ahora tienes que correr.
y tienes que desvelarte para poder adaptarte al trabajo, en tanto que tienes que nivelar tu conocimiento con los que están trabajando ahí. Ese es el riesgo de no tomar con seriedad tu formación académica. No sé si hasta aquí hay alguna duda que me quieran preguntar, compañeros. Sí, profe. O sea, sobre entender las dimensiones generales y particulares, se refiere, pues no sé, como todo lo que hemos visto de las contradicciones o los métodos de análisis que hemos estado viendo. Pues forma parte de eso, pero es va más allá. Mira, te voy a poner un caso muy específico. Yo trabajé muchos años en la Cámara de Diputados y ahí yo asesoraba a comisiones ordinarias. Fíjate, yo hacía dos funciones. Era ser asesor de comisiones. Los diputados del PT eran presidentes de la comisión. Yo asesoraba esas comisiones. Pero aparte yo tenía que hacer trabajo específico en el área donde estaba yo, porque yo era responsable del área presupuestal del PT en la Cámara de Diputados. O sea, yo era el encargado y era parte del equipo negociador del presupuesto para el PT, ¿sí? ¿En qué consistía eso? Bueno, que o sea, yo todo el año tenía que estar con la información del presupuesto, ¿sí? Yo tenía que manejar el presupuesto de pies y cabezas, conocer lo que se conoce como las sábanas del presupuesto o las entrañas del presupuesto público federal, ¿sí? Entonces yo tenía que estar en las reuniones cuando se discutía el presupuesto desde septiembre hasta diciembre. Tenía que estar y yo a veces llegaba a mi casa, entraba el lunes y llegaba a mi casa el jueves a las 2, 3 de la mañana y regresaba el viernes a las 9 y regresaba el domingo a las 1, 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque tienes que estar ahí así, o sea, tienes que estar día y noche. Entonces yo era responsable de la parte del presupuesto. Entonces, ¿qué hacíamos en el presupuesto? ¿Sí? Bueno, teníamos que ver cuáles eran los programas sociales que tenían recursos y cuánto tenían de recursos cada año. ¿Sí? Y al mismo tiempo yo era responsable de gestionar los recursos que le daban al PT para sus gobiernos municipales y para su sistema de educación inicial y preescolar que tiene el PT en gran parte del país. ¿Sí? Yo conocía a muchas funcionarias de Hacienda. Yo les hablaba cuando tenía alguna duda, les preguntaba yo alguna cosa y ellas muy amablemente me respondían. Después me enteré que muchas de ellas murieron de cáncer, ya no viven, porque seguramente se alimentaban mal, o era mucha la presión que tenían en el trabajo. Era un trabajo muy estresante, tenías que trabajar diario, y trabajabas 15, a veces trabajabas 20 horas al día. Me pagaban muy bien, eso sí no me puedo quejar, pero pues era exponer mi salud. Entonces lo que hacíamos ahí era elaborar iniciativas de ley para presentarlas como reformas, por ejemplo, a la ley del Banco de México, o elaborar una nueva ley de deuda pública, o elaborar una nueva ley de presupuesto, o elaborar una nueva ley de tal o cual cosa. Entonces tenías que tener conocimientos de economía, de política, de historia, de cultura, de todo para poder hacer ese tipo de cosas y te quedaran bien las cosas. O tenías que hacer un discurso, ¿verdad? Cuando se aprobaba el presupuesto, tenías que hacer un discurso que tuviera que ver con el posicionamiento del partido respecto a cómo veía el contexto mundial y nacional en el que se daba la aprobación y qué problemas le veía la implementación del presupuesto. Entonces, tú vas haciendo las cosas con base en lo que te están pidiendo allí. Y ahí tienes que tener conocimientos para poder hacer un buen discurso o para poder hacer un buen posicionamiento o una buena iniciativa de ley, ¿verdad? Para fundamentarlas, y eso requiere conocimientos. Entonces ahí te faltan conocimientos para hacer las cosas, no te sobra, te falta conocimiento. Y así en cada dependencia del gobierno también hacen lo mismo los que trabajan allí. O en la iniciativa privada. Es lo mismo exactamente. En la iniciativa privada hay gente que se encarga del presupuesto. Yo tuve alumnas que luego me las encontraba en la cámara
Y me decían, no, pues yo trabajo para KP, algo así como para KPM, una consultora nacional e internacional. Yo tuve una alumna muy brillante que trabajaba ahí, era responsable de la parte fiscal de esa consultora internacional. Y luego me la encontraba yo en la cámara, y nos saludábamos, luego hasta me invitaba a cenar a veces ahí en el restaurante de la cámara, y ya platicábamos, y ya me contaba ella cómo estaba el trabajo ahí en su área y esta. Ella, repito, era la responsable del área fiscal de esa empresa, de esa asesora, pues. Entonces, tú vas trabajando, pues lo que son temas de economía, estés en la parte privada o en la parte pública. No sé si eso te queda claro, compañero. Sí, profe, gracias. Sí, cuando vas a hacer un documento, pues ahí tienes que manejar metodología. Pues eso es obvio. O sea, si tú no sabes cómo se elabora un documento que empiezas de lo general a lo particular, pues ahí te pierdes. ¿Sí? Y si no manejas así conceptualmente bien las cosas, te pierdes también. Entonces es importante que tengas una buena formación para poder sostenerte ahí. Y otra de las cosas que le agradezco es que cuando yo llegué a la Cámara, pues yo era una persona ya bastante bien formada, porque yo ya tenía muchos años de maestro, yo ya había hecho mis estudios de maestría, estaba yo haciendo mi doctorado en esa época, entonces ya tenía yo una buena formación y eso me daba solvencia intelectual para ajustarme y adaptarme rápidamente al trabajo, ¿sí? Con lo cual no quiero decir que me sobraran conocimientos, no, al contrario, me faltaban conocimientos, ¿sí? Y yo siempre estuve integrado a tomar cursos de actualización, de impartir en la Cámara, cursos de derecho parlamentario, etcétera, para conocer bien cuál era la normatividad que regía al área presupuestal que yo era responsable, etcétera, ¿no? O bien para las áreas de asesoría que yo daba, a la Comisión de Transportes, a la Comisión de Cultura, a la Comisión de eso, ¿no? O sea, a muchas comisiones le di de asesoría. Yo era el encargado de elaborar los documentos de posicionamiento que daban los diputados cuando iban a algún lugar o iban al extranjero. Los diputados viajaban mucho en esa época, ahora creo que ya no viajan tanto, pero llevaban documentos que leían en eventos internacionales que yo los elaboraba. O el dirigente del partido también nos pedía documentos sobre la situación política o económica del país cuando daba alguna conferencia o daba algún posicionamiento, algún foro que lo invitaban. Entonces, repito, no falta, o sea, ahí no te sobra cultura, ahí te falta cultura. Por eso es importante tener una formación académica seria desde que empiezas a estudiar y no querer hacer tu carrera en 4 años adelantando materias que vas a nada más a pasar, pero no vas a aprender nada. Entonces trata de que vayas entendiendo lo que se hace. Entonces, dicho esto, paso ahora a explicarles cómo está el tema de la producción que vamos a estudiar. Nosotros aquí vamos a ver elementos teóricos, conceptuales, pero también elementos de aplicación y manejo de datos, viendo lo que es el tema de la producción. O sea, todas las corrientes tienen una visión de lo que es la producción. ¿Sí? Todas las corrientes económicas. Por ejemplo, para el marxismo, la producción, o sea, lo que es la estructura económica de un país, va a estar conformada por las relaciones de producción existentes en ese país y las relaciones de cambio. O sea, ambas forman lo que sería la estructura productiva y la estructura circulatoria. Entonces, la producción se compone de una estructura productiva y de una estructura circulatoria, más la relación que mantienen estas con la superestructura, que sería ya la parte política, que es el Estado y las clases sociales. Entonces, de manera muy sintética, la producción de un país o la estructura productiva de un país está articulada por las relaciones de producción, las relaciones de cambio y la superestructura de una sociedad. O sea, está combinando economía y política esa definición.
Y entonces alguien podría decir, ¿y por qué no están ahí las relaciones de distribución, por ejemplo, como en el caso de Ricardo? Ah, bueno, porque para Marx, la forma en que los hombres se organizan para producir ya determina qué parte del pastel les toca. O sea, en una comunidad primitiva donde las relaciones de producción son cooperativas, pues ahí ya queda determinado que a todos les toca según lo que trabajen. Si cazan un animal, pues todos comen. Si no lo cazan, pues nadie come. ¿Sí? Mientras que en el esclavismo, las relaciones de producción ya estaban garantizando que el esclavista era dueño de todo. Era dueño del esclavo y era dueño de la tierra y era dueño de todo. En la sociedad feudal, lo mismo ocurría. Ahí el terrateniente, el señor feudal, era dueño de todo. Era dueño de los señores campesinos, ¿verdad? Y era dueño de la tierra. En el capitalismo, aquí está ya determinada la forma en que se reparte el pastel. Al obrero le toca el salario y al capitalista le toca la ganancia. Entonces el obrero que tenga trabajo, pues ya tiene para comer, pero nunca va a pasar de eso. En cambio, el capitalista, si tiene 10 trabajadores, va a tener 10 ganancias, si tiene 20, va a tener 20 ganancias y así. Entonces la acumulación que él va a hacer es mayor, mientras que el obrero que tenga trabajo sí va a seguir siendo pobre. Entonces, las relaciones de producción capitalista ya determinan la forma en que se distribuye la riqueza. Entonces, ya no es necesario que tú hables de relaciones de distribución, porque ya en las relaciones de producción quedan englobadas esas relaciones de distribución. No sé si queda claro. Compañeros, pregunto, ¿queda claro el concepto de cómo se entiende una estructura productiva de un país o no queda claro? Sí, profesor. Sí. Repito, la estructura productiva va a estar formada por las relaciones de producción, más las relaciones de cambio, más la superestructura de una sociedad. Mientras que, por ejemplo, para la teoría neoclásica, ¿sí?, la estructura productiva de un país se ve como la combinación de factores productivos. O sea, factores productivos que tienen que ver con la tierra, el trabajo, el capital y hasta la administración de los recursos la engloban como un factor productivo. ¿Sí? Entonces, para ellos, la estructura productiva de un país se conforma por la forma en que se combinan los elementos que son los factores de la producción, como el trabajo, la tierra, el capital y la administración. Entonces no tiene mucha ciencia porque simplemente sabes que la producción va a ser posible en un país en la medida en que se combinen los factores de la producción de tal o cual manera. ¿Sí? Y eso te va a dar un resultado que es una riqueza óptima o una riqueza que no es óptima. ¿Sí? Mientras que para el estructuralismo, por ejemplo, la visión de la CEPAL o la visión keynesiana, ¿sí?, la estructura productiva va a estar formada por una suma de elementos, repito, por una suma de elementos que tienen que ver con los factores de la producción, que tienen que ver con el Estado y que tienen que ver con el comercio exterior, que tienen que ver con la dotación de recursos naturales que hay en una sociedad. Y a partir de ahí se puede formar un sistema productivo en el que ves lo que entra y lo que sale. O sea, una relación circular entre lo que entra como materia prima, como fuerza de trabajo, como edificios, como máquinas, y lo que sale, que es la producción de la riqueza, la nueva riqueza que se está generando, el valor agregado que se está generando a partir de los elementos que concurren en esa producción. ¿Sí? Entonces es una visión cuantitativa, al igual que la visión neoclásica, de cómo opera la producción. Eso es lo que tenemos que tener claro, es de que todas las teorías hacen referencia a la producción, nada más que lo hacen de una manera distinta como la hace otra. ¿Sí? Por lo tanto, la interpretación y la aproximación a la realidad también depende de cómo ven las cosas.
Entonces, si tú te basas en la teoría neoclásica para explicar el desarrollo de México, ¿sí? Ellos no tienen una teoría que explique cómo se desarrolla el país, sino lo que ellos hacen es recurrir al pragmatismo teórico. Le agarran un poquito de aquí, otro poquito de allá, otro poquito de acá, para dar una explicación de cómo se desarrolla México a partir de la política monetaria, a partir de la política fiscal, a partir de la política de desarrollo, a partir de la política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, es el intento del pragmatismo por entender una trayectoria, pero a partir de suma de cosas. ¿Sí? Lo mismo, cuando explican una crisis, también es la suma de cosas. La crisis fiscal, más la crisis del comercio exterior, más la crisis de la agricultura, más la crisis de la organización de las empresas, más la crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si queda claro, ahora paso a explicarles que estamos a punto de terminar nuestra clase, nos quedan pocos minutos, media hora, ¿sí, no? Media hora. Paso a explicarles quiénes son los encargados de la metodología para contabilizar la producción. En el mundo, el encargado de contabilizar y de plantear la metodología de cómo debe de contabilizarse la producción es el Departamento de Estadísticas de la ONU. ¿Sí? Repito, el Departamento de Estadísticas de la ONU es el responsable de crear la base conceptual y la metodología para contabilizar la producción de los países. Y cada país adapta a sus condiciones esa metodología. Por ejemplo, si la ONU dice que hay que registrar la producción de remolacha azucarera, entonces México no va a poder tomar ese concepto porque México no produce remolacha azucarera, México produce caña de azúcar. En cambio, Rusia sí va a poder contabilizar la remolacha azucarera porque ellos allá del betabel hacen azúcar. Nosotros no. Nosotros hacemos azúcar de la caña de azúcar. Ellos hacen azúcar del betabel que le llaman la remolacha azucarera. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a registrar la producción de caña de azúcar y ellos van a registrar la producción de remolacha o de betabel, pero no son comparables porque la producción de remolacha y la producción de caña de azúcar son cosas diferentes. Pero si ellos producen computadoras y México produce computadoras, entonces sí son comparables porque México produce computadoras y Rusia produce computadoras. Entonces cada país va a ir adaptando a su sistema contable lo que produce, pero sin renunciar a la metodología de la ONU, porque esa es para fines de comparación. O sea, la metodología que elabora la ONU es con la finalidad de que sean comparables las estructuras productivas de un país en aquellas cosas en las que puedan ser comparables. Por ejemplo, en el crecimiento del PIB, pues ahí es comparable porque todos los países tienen una trayectoria productiva que se registra anualmente, se contabiliza y se saca su crecimiento si creció o no creció. Entonces, ahí es comparable independientemente de lo que produzca ese país. ¿Sí? Es comparable. ¿Qué otra cosa va a ser comparable? El tamaño de su comercio exterior. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo exporta 1,000 millones y otro país exporta 1,500 millones, bueno, el país que exporta 1,500 millones exporta más que el que exporta 1,000 millones. Entonces, ahí es comparable. ¿Por qué? Porque los datos pueden representar una tendencia en términos de la riqueza que producen internamente y la llevan al extranjero. Y así habría muchas variables en las que es comparable. Repito, en las ramas en las que producen lo mismo son comparables, pero en las ramas que no producen lo mismo pues no van a ser comparables. Pero hay variables generales que llevan a ser comparables, como el crecimiento del PIB, de las exportaciones, de las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la ONU, repito, es la encargada de elaborar la metodología y esa metodología cambia. Por ejemplo, la última metodología que la ONU hizo sobre la producción en el mundo fue en 1993. Porque
Hacia los años 60 se había hecho otra metodología, pero en los años 60 no se producían computadoras. En cambio, en los años 80, 90 ya se producían computadoras y eso obligó a la ONU a cambiar la metodología para incorporar las computadoras, para incorporar los teléfonos celulares, para incorporar las pantallas gigantes, para comprar los focos LEDs, etcétera, etcétera, cosas que no existían y ahora ya existen. Entonces, la metodología anterior ya no puede registrar lo nuevo, entonces hay que cambiarla. Entonces, cada vez que cambia la estructura productiva de un país, la ONU se ve obligada a hacer el cambio metodológico porque tiene que registrar las cosas nuevas que no estaban producidas y no cabían o no caben en la anterior metodología, entonces hay que cambiarla. Entonces, eso es lo que sirve para entender por qué es que la ONU cambia la metodología. Repito, cada vez que hay el desarrollo de nuevas ramas industriales, la ONU tiene que cambiar la metodología de contabilidad porque hay que meter esas nuevas ramas en alguna contabilidad y hay que crearla. Entonces la ONU crea la nueva contabilidad y ahí sí se pueden ya registrar las nuevas ramas que no existían en la anterior metodología, pero que ahora con la nueva metodología ya pueden entrar contablemente ahí. ¿Sí? Entonces, cada vez que cambia la estructura productiva de un país, tiene que cambiar la metodología también de los países. Y eso es la ONU la encargada de hacer. Y entonces la ONU, para hacer eso, utiliza, voy a compartir pantalla para que ustedes vean qué es lo que quiero decir. Perdón. Déjenme meterme al Banco de México. Entonces me meto al Banco de México y voy a ver su sistema de información económica, que es el CIE. Y aquí me presenta una serie de rubros sobre los que registra información. Y entonces tengo la balanza de pagos. Aquí está la balanza de pagos. Tengo los datos sobre intermediarios financieros, o sea, lo que registra como financiamiento que dan los bancos a las empresas, a los gobiernos, al consumo y a la vivienda. Entonces aquí está. Entonces depende de lo que yo quiera. ¿Sí? Depende de lo que yo quiera de datos. Pero si yo me voy, por ejemplo, a la balanza de pagos, aquí voy a tener que el comercio exterior va a estar registrado a través de la balanza comercial, de la balanza de mercancías. ¿Sí? Pero también está la balanza de productos agropecuarios, o sea, se refiere específicamente a lo que se produce. La balanza de productos petroleros, de petroquímicos. Y luego tengo el turismo, viajeros internacionales, los migrantes, la remesa de migrantes, etc. ¿Sí? Pero aquí van a ver que tengo una metodología basada en 2006 y la metodología que está basada a partir de 1980. Entonces, como ustedes ven, la balanza de pago cambia también de metodología. Pero voy a irme con el INEGI para que ustedes vean lo que quiero decirles. Déjenme entrar aquí para mostrarles.
Voy a mandarles por el chat esta dirección. Esta dirección es para entrar al INEGI. ¿Sí? Te voy a compartir pantalla para mostrarles cómo voy a entrar al INEGI. Y me aparece la cobertura temática. ¿Sí? Aquí tengo la cobertura temática. Si yo me voy al sector externo, aquí voy a encontrar lo que les quiero mostrar aquí. Tengo la balanza comercial, la balanza de manufactura, productos petroleros, productos petroquímicos, productos agropecuarios, exportación de petroleras, exportación petrolera. Bien. Pero lo que busco es aquí. A ver, déjenme ver. Aquí está. Esto. Exportación de grupos de actividad económica. ¿Sí? Me voy aquí. No, esto no, pero esto no. Aquí está, es este. Dice, exportaciones según productos del sistema armonizado de designación y certificación de mercancías. Aquí. Aquí. Luego, aquí vamos a encontrar por secciones, fíjense. Entonces, esto que está aquí por secciones se llama clasificador. ¿Sí? O sea, este es el sistema clasificador. Entonces, la sección 1 está agrupando animales vivos y productos del reino animal. La sección 2 está agrupando productos del reino vegetal. La sección 3, grasas animales o vegetales. La sección 4, productos de las industrias alimentarias, etc. La sección 5, productos minerales. La sección 6, productos de las industrias químicas y de las industrias conexas. La sección 7, ya plásticos y sus manufacturas. Y así por el estilo, hasta la sección 23. ¿Sí? Y si me voy a las importaciones, va a ser lo mismo. La sección 1 va a englobar alimentos vivos y animales, como estaba acá arriba, con las exportaciones. ¿Sí? La sección 1 ahora es al revés, ahora vamos a ver por la importación, es lo mismo. Entonces, este clasificador que se agrupa en secciones, ¿sí? Pero también se puede agrupar por capítulos. Fíjense, la sección es un dígito, el capítulo ya son 2 dígitos. Pero también se puede agrupar por grupos, cuando ya son más de 3 dígitos. Vamos a ver alguno de estos, miren. Miren, aquí está el 0102, ya se refiere específicamente a bovinos, o sea, ganado bovino, ¿sí? Y a lo mejor puede haber hasta más, no, ya no hay más división. Pero, entonces, la sección puede venir, repito, la clasificación puede venir por sección, por capítulo, o por grupo, o por subgrupo, o fracción arancelaria, o sea, de manera más específica. ¿Sí? Repito, por sección, por grupo, subgrupo, o fracción arancelaria. Entonces, así puede venir la clasificación. Entonces, si es general, es la sección. Y luego se particulariza ya como capítulo, la industria alimenticia, por ejemplo. ¿Sí? Y luego por grupos, que puede ser la producción de ganado bovino. Y así por el estilo. Entonces, estos se llaman clasificadores. Entonces, la ONU tiene clasificadores para que los países sepan qué registrar allí. Entonces, donde está la sección 1, ahí deben de registrar todo lo que tiene que ver con alimentos. Pero en el capítulo 01.02, por ejemplo, tiene que clasificar, si fuera el caso, clasificar ahí lo que tenga que ver con ganado bovino. Entonces, repito, esa metodología tiene que estar basada en clasificadores.
porque es así como se clasifica la información que se va a registrar, que se va a contabilizar como parte de la producción de un país o de la exportación de un país. Ahora, ¿quién es el encargado de elaborar la metodología del comercio exterior de un país, o sea, las importaciones y exportaciones y los movimientos de capital? Eso lo hace el Fondo Monetario Internacional. Repito, el Fondo Monetario Internacional es el encargado de elaborar la metodología para clasificar el comercio exterior de un país y cada vez que cambia la estructura productiva de un país, también el FMI tiene que cambiar la metodología de contabilidad. Porque aparecen productos o servicios que no estaban en la anterior metodología, entonces tiene que cambiarla. ¿Sí? Pero también lo hace a partir de clasificadores. También se guía por ese criterio de clasificación. O sea, ¿qué meto en el? ¿Qué cosas meto en la balanza comercial, por ejemplo? Profesor, ¿se fue? A mí. Pero mi computadora lo volvió a reiniciar y tuve problemas. Espero que no se hayan espantado por lo que pasó. Porque todos estábamos hablando de cómo se clasifican las mercancías, tanto en la contabilidad social como en el comercio exterior. Entonces, cada vez que cambia la estructura productiva de los países, también tiene que cambiar la metodología tanto de la producción como del comercio. Pero aquí lo que importa es de que ustedes sepan que cada país tiene instituciones que se encargan de contabilizar
la producción o el comercio exterior con base en la metodología que elabora la ONU o que elabora el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el INEGI es el responsable de contabilizar la producción y el comercio exterior de nuestro país. Entonces, cuando uno hace investigación, uno debe de recurrir a las fuentes primarias. O sea, las fuentes primarias son las fuentes que se elaboran de primera mano por parte del gobierno, como sería el INEGI, o bien otras instituciones que tienen carácter oficial, como el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, en eso es como uno debe de basar su investigación, o sea, no tomar los cuadros de un artículo o de un libro, sino que uno debe de construir sus propios cuadros. Para eso les enseñamos cómo se maneja este sistema de información que es el INEGI, cómo se manejan los datos, para que ustedes puedan construir su propia información, porque déjenme decirles que la experiencia que yo tengo como maestro es que muchos alumnos agarran y copian los cuadros de un profesor o de un libro, y cuando yo reviso sus trabajos me doy cuenta que esos cuadros están mal, y les digo, ¿saben qué? Pues tienen que aprender a manejar los datos de las fuentes oficiales, ni modo. Hay algunos que se molestan, pero pues ahora sí que uno a eso se dedica, a su chamba, y tiene uno que enseñarles cómo se hacen las cosas. Por eso es muy importante que ustedes aprendan a manejar los datos de los organismos nacionales e internacionales. Y en el caso de México, y dije, hay dos fuentes muy importantes que tienen que ver con el registro oficial, que es el INEGI, para efectos de balanza de pagos y de contabilidad de la producción, y el Banco de México para efectos de la cuenta de capital y la cuenta también de mercancía, porque ellos tienen una experiencia tremenda, aunque ya no son oficialmente los responsables del balance de pagos, pero sí tienen esa experiencia de registrar la información, porque a ellos les mandan los acreedores internacionales los datos sobre lo que prestan a los países o bien lo que invierten en los países. Entonces, el Banco de México registra esa información de inversión extranjera directa o depósitos en bancos o remesa de los migrantes, o lo que se llevan las empresas al exterior, como son las utilidades, ¿sí? Pero también registra datos que tienen que ver con el financiamiento a la producción, el financiamiento al consumo, el financiamiento a la vivienda, al igual que lo hace también la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la encargada de registrar la parte oficial del sistema financiero. Entonces son fuentes oficiales. Entonces uno debe de armar su investigación con base en fuentes oficiales, nunca copiando, tomando datos de... Solamente se toman datos de algún artículo o una revista cuando ya no existen esos datos, de manera que tú puedas encontrarlos como registro oficial. Entonces sí puedes ponerle ahí tomado de fulano de tal. Pero se sugiere siempre tomar datos que sean parte de lo que uno puede contabilizar a través del INEGI o el Banco de México, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si queda entendido aquí, hasta aquí la parte de México. Sí, profe. Y para efectos de información internacional, uno debe de recurrir a las fuentes oficiales, que es la ONU y el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? La ONU publica anualmente un anuario que se llama Yearbook of International, se llama Yearbook of National, perdón, se llama Yearbook of National Accounts, o sea, anuario de cuentas nacionales, así se llama. Repito, Yearbook of National Accounts, anuario de cuentas nacionales. Entonces, esa información ustedes la pueden encontrar por internet, ¿sí? También publica otro anuario que se llama Yearbook of International Trade Statistics.
que es el Anuario de Estadísticas de Comercio. También están por internet ese material. Y publica también un anuario sobre el gasto del Estado, sobre lo que es la situación financiera de los gobiernos en el mundo. Mientras que el FMI publica anualmente o trimestralmente un anuario que se llama Yearbook of Payments Balance. ¿Cómo es? Sí, Payments Balance, algo así. Yearbook of Payments. No, es Yearbook of Payments, sí, Yearbook of Payments, balanza de pagos, payments, ve que los gringos inviertan las palabras, ¿no? En lugar de decir dolor de espalda, ellos dicen espalda de dolor. Pero el Yearbook of Payments Balance, ¿quién lo publica? El FMI. Ah, ok. Acuérdate que es el encargado oficialmente de la metodología de lo que sería el comercio exterior de los países. ¿Sí? La ONU también publica esa metodología, pero la ONU se circunscribe nada más a los bienes y servicios, mientras que la ONU se circunscribe a las transacciones de capital, cosa que la ONU no hace y el FMI sí lo hace. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes van a encontrar esa información. También la ONU publica un material que se llama Industrial Statistics, que es la producción industrial de los países. O sea, hay muchos anuarios de la ONU y del FMI, pero aquí les digo a ustedes lo fundamental. Cuando ustedes quieran conocer más sobre lo que la ONU hace, pues se pueden meter a la página de la ONU. Esa es la ventaja, que ya no tienen que estar esperando a que les digan qué cosa hay. Entonces ya se pueden meter a la página de la ONU o meterse a la página del Fondo Monetario Internacional y van a encontrar un montón de cosas que el FMI hace, publicaciones que tienen, etcétera, reuniones que hacen, y ahí se registran. Entonces, ese es el tema, que ustedes tienen que meterse para que vayan involucrándose en qué es lo que hacen esos organismos, pero ya les dije, son los encargados del registro de la contabilidad nacional y del comercio exterior de los países. Hasta aquí voy a dejar la exposición. Ya estamos a punto de terminar nuestra clase, con todas las peripecias que hoy tuvimos, pero yo quisiera preguntarles si tienen alguna duda respecto a lo que hoy hemos hablado. Si no hay ninguna duda, pues aquí dejamos la clase y nos veremos el próximo miércoles para empezar a hablar del tema de la producción en México, definiendo primero los conceptos, después nos vamos a meter a los datos específicos de cómo es la historia de la producción de este país. Si no hay ninguna duda, compañeros, les agradezco su atención y nos veremos el próximo miércoles a la misma hora. Que tengan buenos días y buenos todas y todos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Igual. Gracias, profesor. Hasta luego.